Yo siempre digo que el laboratorio de políticas públicas en materia de seguridad es Michoacán, o es un examen de grado para un gobierno federal. He querido poner este episodio de manera así bastante informal, casi Michoacán para principiantes, porque me gustaría que la gente después de escuchar esa plática le quedara un poco más claro por qué es tan complejo resolver el tema de la criminalidad de Michoacán y al mismo tiempo qué elementos lo hacen tan deseable para el crimen organizado. Y ahí permíteme hacer un primer saque, porque tú tienes una historia muy interesante que une al fútbol con el crimen en Michoacán y que nos puede ayudar a entender por qué desde hace mucho tiempo el mundo de la criminalidad está presente en lo cotidiano en Michoacán. Sí, fíjate, yo antes de dedicarme a la vida profesional, pues fui barrista de los Pumas de la UNAM, contraparte de las Águilas del la América. Híjole, vamos a tener un problema. Aquí nos vamos a agarrar, ¿no? Y yo llegué en 1991, mi primer salida fue un cuartos de final entre Atlético Morelia y Pumas. Ese día fue un miércoles en la tarde y tendría yo alrededor de 12, 13 años, imagínate, para andar viajando en esos temas y viajando con amigos, ni siquiera con mis papás, con amigos. Se sentía el ambiente muy raro dentro del estadio. Se rumoraba que dentro de las instalaciones en los palcos, tanto había personas del gabinete estatal, pero también personas del crimen organizado. No se ha sabido hasta el momento cuáles eran las personalidades que se encontraban en ese lugar, pero en el transcurso del partido, la violencia que se fue dando poco a poco, el marcador que también influyó mucho en ese tema, se empezó a gestar la violencia dentro del propio Estadio Morelos y a mucha gente nos bajaron a la cancha porque la policía empezó a tirar gases lacrimógenos en la cabecera norte del estadio. Entonces, de ahí empezamos a ver como que el movimiento de tropas empezaba a ser mucho más fuerte y todas aquellas personas que viajábamos de la Ciudad de México a Morelia, pues como que nos empezamos a asustar y a ver que el ambiente no era lo normal. Y por lo que a mí me habían contado antes, que Morelia era una plaza muy tranquila, que inclusive un año antes precisamente se había ocupado como plaza alterna para un partido de localía por un tema de violencia en Ciudad Universitaria. Se escogió Morelia precisamente por esa tranquilidad, pero poco a poco se empezaron a dar esos episodios raros y de ahí me doy un salto, pero hasta el año 2002, en aquellos cuartos de final entre Morelia y Pumas, donde todo este fenómeno que se dio de violencia, precisamente por la falta de logística y operatividad policial, tomando en cuenta el tema de que fue demasiada gente de la Ciudad de México al partido y al momento de que nos tienen dentro de la del propio estadio, se empiezan a dar los enfrentamientos y desde ahí viene como que un tema de querer meter más policía. La policía se empieza a poner más violenta y pues obviamente al aficionado de Pumas, tú sabes que eso le exalta más, como que sí, le hierve la sangre y empieza a haber problemas. Entonces ahí estuvimos prácticamente día y medio dentro de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, antes Procuraduría, que incluso pues mucha gente empezó a hablar para saber cómo estábamos a todos aquellos. Hubo alrededor de 10, 15 personas que se quedaron procesadas derivado de todos los daños que hubo, pero también yo le achaco ese tema, inclusive se los he dicho en varias ocasiones a los jefes policiales de aquel entonces, que el tema de la violencia no solamente había venido, como tú lo señalaste atinadamente, desde el crimen organizado de aquellas épocas y todo lo que se venía arrastrando, sino también por la mala formación de los cuerpos policiales en materia de contención de crisis en eventos deportivos. Entonces, ahí es donde empieza uno a ver, después ya mi llegada por ahí del año 2003-2004 a vivir a Michoacán, pues empieza uno a impregnarse de todas estas situaciones que se dan poco a poco. Por ejemplo, el municipio de Morelia no contaba con una policía municipal propia. Esta se fue creando prácticamente hasta el año 2011-2012. Municipios de Tierra Caliente, pues obviamente es un tema aparte. Como que Michoacán hay que dividirlo en varias zonas que tienen diferentes formas de ver la vida. Y sus propias dinámicas sociales y criminales. Sociales, criminales, culturales, psicológicas. La persona de Uruapan no es igual a la gente de Morelia, tampoco a la de Lázaro Cárdenas, y mucho menos a Apatzingán, que ahorita nos representa un foco de peligro bastante fuerte. La Tierra Caliente, que es más allá de Apatzingán, Buenavista, Tomatlán, Antunes, Aquila, toda la costa,
Y por el otro lado, el Bajío, que es parte de este poderío que tiene ahora el Cártel Jalisco. Y por el otro lado, el tema de la meseta purépecha, que es un tema bastante complejo, sobre todo tomando en cuenta esta polémica legalización de las rondas cuarichas, que a mí se me hace muy polémico el tema de la legalización de los cuerpos de seguridad en materia de usos y costumbres, porque pues prácticamente estás violentando la ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Claro. Oye, Alberto, ¿y qué te dice ahora la distancia cuando tú recuerdas este partido? ¿Me recuerdas el año en que? 1991. 1991. Cuando tú dices, híjole, es que los capos podían irse al estadio sabiendo que estaba ahí el gabinete de seguridad y podían perfectamente estar ahí conviviendo. ¿Qué te dice eso del entorno michoacano y qué consecuencias hubo después para el país que fuera tan relajada o relajado el encuentro entre los grupos criminales desde hace mucho tiempo con las autoridades? Mira, a mí se me hace una complacencia, sobre todo tomando en cuenta varios temas importantes, la coexistencia que hubo en su momento entre las autoridades de aquel entonces, estamos hablando de 1991, y cómo es que, primero que nada, cómo la gente iba de una manera tan libre al estadio sin saber lo que sucedía en su entorno. Sobre todo tomando en cuenta que hemos romantizado todas estas ciudades coloniales como Morelia, como una ciudad tranquila, una ciudad que no tiene problemas, cuando sabemos perfectamente que eso es parte del imaginario que tenemos hoy en día. Por el otro lado, las autoridades que de alguna forma en esta parte de la inacción dejaban que los capos transitaran libremente y que inclusive llegaran a ser vistos desde las tribunas del estadio de fútbol. En aquel entonces el estadio era nuevo y todavía no tenía los accesos bien controlados y cualquiera podía llegar. Inclusive todavía hasta más o menos los años 97, 98, el estadio carecía de una infraestructura e inclusive de operativos de seguridad fuertes. Hoy en día, pues ya hay un poquito más de control en cuanto a las masas, pero en aquel entonces la gente acudía muy tranquilo y era una coexistencia, vamos a llamarlo hasta cierto punto, una paz narca no declarada, en el cual el gobierno pues de alguna forma seguía operando y por el otro lado estos pequeños grupos que poco a poco se fueron haciendo grandes, pues no pasaban de algún ajuste de cuentas en algún espacio, ya sea de las ciudades o en todo caso de Tierra Caliente o el oriente michoacano, que también es otro tema bastante complejo. El corredor, por ejemplo, apenas acabo de escribir sobre el corredor que hay desde Tarímbaro hasta Sinapecuaro. Ahorita, por ejemplo, es todo un problema, una tierra en disputa. Claro. En aquel entonces todavía no había tanto, pero sí había como que una especie de media aprobación de la gente. La gente todavía estaba tranquilita. ¿Qué tipo de criminalidad existía en ese momento? Estamos hablando de los años 90 en Michoacán. Pienso que muchos eran seguramente traficantes de marihuana, cultivadores de amapola, muchos seguramente iban a California a vender ahí su producto. Un poco, pues tal vez los inicios. Pienso tal rupestre. Vez. Exacto, y pienso tal vez los años anteriores a que conociéramos a los Queenies, al Cártel del Milenio. ¿Cómo era esa criminalidad michoacana por ahí de los años 90? Era una criminalidad tranquila, por decirlo de esta manera. Todavía no invadían esta esfera del consumo local. Todo era una especie de exportación, pero una exportación muy discreta, como que hasta les causaba vergüenza el saber a lo que se estaban dedicando. Y creo que en ese momento, pues prácticamente la misma gente entendió en su momento que eran los malos, no se podían meter con ellos, y los propios malos también tenían esa parte, como tú lo señalaste en otro momento, ese tema de ética, de no meterse quizás con la gente pues de las colonias, de los ranchitos. Hoy en día prácticamente esos códigos se han perdido. Creo que en ese sentido hemos involucionado en el tema del respeto, pero que también ha ayudado a evidenciar quiénes son las personas que se están dedicando plenamente. Y creo que hoy en día pues tenemos un descaro que creo que pues nos ayuda a entender que en este sentido la sociedad fue involucionando de una manera muy constante, y creo que al momento de hacer o ponderar esa evaluación que tenemos del Michoacán de los 90s, que era un Michoacán quizás como lo hemos visto, provinciano, tranquilo, romantizado, con problemas muy comunes, como vamos a ponerlo de esta manera, nulo control del comercio informal,
pero ahora ya tenemos cobro de piso en algunas ciudades, ahora ya tenemos gente que no puede salir de sus localidades si no pagan impuesto, productores como lo estamos viendo en estos momentos que tienen un severo conflicto, ciudades del interior del estado invadidas también por este tema de la extorsión, cosa que por ejemplo en aquel momento no lo había, inclusive estando el mismo Cerezo dentro de la propia ciudad, el Cerezo Francisco J. Múgica, que está sobre, bueno, lo que era el Cerezo, que ahora está en demolición para construir una instalación federal, pues era la convivencia del propio estado con la gente privada de la libertad sin ningún tipo de problema. Hoy ya acudir al Cerezo de Mil Cumbres, como le conocemos allá, es todo un tema porque también implica un riesgo subir esa carretera, instalarse en el municipio de Charo y pues desde ahí ver lo que sucede, porque seguido hay motines que obviamente no se mencionan. Claro. Pero hay un punto de inflexión en la criminalidad michoacana que me parece clave para entender cuándo se rompen estos códigos, ¿no? Y creo que uno es en particular lo que pasa en un botanero que se llama Sol y Sombra. Me parece, hay quienes decimos que la guerra contra el narco comenzó el 11 de diciembre de 2006, que es cuando se inaugura el operativo conjunto Michoacán por órdenes del presidente Felipe Calderón, militarizando la seguridad pública. Pero hay quienes dicen no, en realidad empezó en Michoacán, en este bar Sol y Sombra. Y quisiera preguntarte si tú nos puedes explicar qué pasó en ese lugar y por qué fue tan relevante, qué se rompió en el país esa noche en el bar. Pues fíjate que en estas circunstancias, en ese bar, pues obviamente era un botanero, vamos a decirlo, de mala muerte. Hay que señalarlo claramente. Yo creo que en nada nos cuesta decirlo. Pues botan cabezas de personas y ahí se rompe esta estela del romanticismo de las ciudades pequeñas como un foco de sanidad dentro de toda esta malicia que se venía desarrollando en el estado. Entonces ahí uno de los graves problemas es que se empezó a ver a Uruapan como un foco de infección y como una entrada de diferentes grupos pequeños del crimen organizado, pero que empezaban a tomar estas venganzas y que de alguna manera trascendió a nivel internacional, porque no solamente en su momento fueron cabezas, ya posteriormente en los puentes que están en la entrada de Uruapan pues ha habido cuerpos colgados y se ha normalizado este tipo de violencia. Posteriormente viene ese tema de empezar a trascender a nivel internacional, amén también de lo que sucede con la guerra del narco de Felipe Calderón, que sin duda pues es una situación que se fue a la guerra sin fusil, tomando en cuenta que no tenía un diagnóstico exacto de cómo estaba en su momento conformados los grupos del crimen organizado en el estado, y que desafortunadamente hoy en día pues seguimos pagando esa misma estela de violencia a través de los tiempos. Entonces en aquel momento Uruapan empezó a tener una estela de desapariciones. Hubo responsabilidad obviamente de los tres órdenes de gobierno, tanto la policía municipal en su momento de Uruapan o la autoridad municipal, que fue omisa de todo aquello que implicó el tema de prevención, el Estado, que nunca puso a trabajar un organismo de inteligencia que le advirtiera de la existencia de estos grupos, y pues obviamente la Federación, que también ha sido muy omisa en todos los temas que ha implicado Michoacán. Michoacán históricamente ha sido un foco de convulsión en el país. Si tú te das cuenta a lo largo de la historia de México, ahí se gestó la independencia en su momento, la conspiración de Valladolid, la guerra cristera. Creo que no hemos sabido darle a Michoacán el estricto sentido de prevención que se debería. Yo siempre digo que el laboratorio de políticas públicas en materia de seguridad es Michoacán, o es un examen de grado para un gobierno federal. Quien apruebe Michoacán va a salir graduado, pero hasta el momento nadie lo ha aprobado. Es lo que te iba a decir, pues entonces todos van reprobados, ¿no?